Mis amados, hoy estaremos en Juan capítulo 17, por lo cual les pido que vaya conmigo a Juan capítulo 17. Vamos a dar continuidad a nuestra serie en el Evangelio de Juan. Nos hemos retirado por estos pasados casi 2 meses. La última predicación terminamos ahí hasta el versículo 33, donde dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y hoy tenemos una porción en Juan 17, que es de una de las porciones más especiales que tiene la Escritura, a pesar de que toda la Escritura es especial. Pero entenderemos por qué es una de las porciones más especiales que contiene la Escritura, la cual todo hombre tiembla al enseñar esta porción de la Escritura. Y el que no tiemble enseñando esta porción de la Escritura es porque no ha entendido ciertamente de qué trata esta porción de la Escritura. Imaginaba, antes de leer el texto, quiero decir que me imaginaba mientras me preparaba para mi sermón, me imaginaba a un niño judío estando en medio del desierto en el tabernáculo, viendo el tabernáculo que ha sido construido, esta pieza en el desierto majestuosa, a pesar de que no tan majestuosa, porque era en el sentido humano, estaban en el desierto, pero majestuoso por lo que Dios permitió, como en medio del desierto todos los materiales que usaron. Era impresionante para cualquier niño judío poder presenciar esto en medio del desierto. Pero me imaginaba a su vez como un niño curioso, como sabemos que son curiosos. En algún momento aquí nos pasó que mientras estábamos el pan que utilizamos para la cena del Señor, un niño curioso, como hubiese sido yo, me pregunta: pastor, ¿qué hacen con ese pan después que lo parten? Porque pues él veía solo el pan ahí y dice: ese pan tiene algo, es especial. De hecho, la contestación a eso es que alguien se lo come, o sea, es comida. Pero me imaginaba en la curiosidad de un niño es tener esta imagen del tabernáculo y entender que dentro de este tabernáculo solo podían pasar aquellos que eran de la tribu de Leví, y que habían áreas que estaban restringidas, que había un lugar santo donde solo podían entrar los sacerdotes, y había un lugar santísimo cubierto por cortinas donde solo podía entrar el sumo sacerdote, donde habían días en el año que se escuchaban corderos rumiar ante su muerte, siendo degollados. Y había una vez al año que era algo especial para todo el pueblo, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Yo me imagino un niño judío pensando en todas estas cosas, y no quiero imaginarme de cuántos a lo mejor trataron de acercarse, lo cual era imposible para acercarse, porque eso siempre estaba guardado, cuidado. Pero me puedo imaginar el corazón de un niño tratando de decir: ¿qué habrá detrás de esas cortinas? ¿Qué está pasando ahí? Claro, y sabemos que el Señor le decía a su pueblo que tenían que enseñarle a los niños en su casa, enseñarle que los había sacado de Egipto, enseñarle en sus casas por qué mataban el cordero. Tenían que enseñarle a sus niños, pero no deja de haber curiosidad en el corazón de un niño en qué habría en ese lugar santo, qué había en ese lugar santísimo. Vaya conmigo a Levítico 16. Los primeros libros de la Biblia. Levítico 16, versículo 1 al 4.
El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Qué detalle tan importante, aclarando. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Cuando estos murieron, está hablando de Nadab y Abiú. El versículo 2 dice: el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son sus vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y vestirá con ellas. Imagínense toda la escena. Hay un lugar donde solo puede entrar el sumo sacerdote. Tiene que entrar con un novillo, pero ese sumo sacerdote no podía vestirse como él quisiera. Ese sumo sacerdote tenía una vestimenta especial. ¿Se imagina todo este panorama, todos estos elementos para la vista de un niño? Mirar un hombre vestido con todas esta túnica, con todos estos elementos, piedras sobre su pecho. Escuchar al sacerdote entrar a este lugar donde nadie podía entrar, escuchar este novillo, escuchar sobre la sangre, todos estos asuntos. Ese lugar santísimo que es descrito en este texto, su labor principal era ese sitio sagrado durante el día de expiación, como hemos visto ahí en Levítico 16. Consistía en que el sumo sacerdote entraba una vez al año, quemaba incienso aromático y rociaba sangre de animales para pedir el perdón de los pecados del pueblo. Esto acontecía una vez al año y solo el sumo sacerdote podía cruzar este velo protector. Llevaba el incienso, como he dicho, llevaba este novillo, este cordero. Este incienso era una metáfora, en una manera de cómo podía sobrevivir delante de la presencia del Señor. Lo vemos también en Isaías, hubo un humo cuando él tuvo esta visión. Esa sangre rociada del becerro, de ese macho cabrío frente al propiciatorio para lograr la expiación de Israel. Y este sumo sacerdote en ese lugar santísimo elevaba una oración de intercesión reverente y con mucho temor, lo cual no podía demorarse mucho porque sabía que podía morir por la santidad divina que representaba ese lugar, la presencia de Dios en ese lugar. Decía acerca de la porción ahora en Juan 17, decía un comentarista que no hay una voz que haya sido alguna vez escuchada ni en el cielo ni en la tierra más exaltada, más santa, con más fruto, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo a Dios mismo. Mis hermanos, estamos nada más y nada menos que en el lugar santísimo cuando entramos a Juan capítulo 17. Se nos ha dado acceso a este lugar divino, a este lugar santo. Nuestro sumo sacerdote ha atravesado esa cortina y la ha dejado abierta
para que presenciemos la santidad, la divinidad de nuestro Dios, la gloria de nuestro Dios. Esto es como Moisés, estar frente a la zarza ardiendo, Dios hablando y diciendo: Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque esto es lugar santo. Y esa es la porción, mis hermanos, a la cual hoy estaremos estudiando, estaremos observando. Pero no quisiera que de ninguna manera entremos ordinariamente. Para toda predicación debemos tener un corazón preparado, consagrado al Señor. Pero yo le hago énfasis hoy en que no lo tomemos de ninguna manera liviano. El privilegio que tenemos de tener esta porción para nosotros hoy. Hoy, como niños curiosos, somos provistos de poder ver lo que está ocurriendo ahí. Y yo no sé si su corazón está deseoso de conocer lo que está ocurriendo ahí, esa oración, escuchar esa oración, lo cual ha sido un deleite para mí en estos días. De hecho, esta porción pretendía predicarla en 4 predicaciones, esta oración. Pero usted sabe, mi hermano, empecé a estudiar y hoy después dije, voy a predicar del 1 al 5. Y ya en este momento he dicho, voy a hacer solo una introducción. Hay demasiado, mis hermanos, demasiado para nuestro corazón, para nuestro deleite, para la gloria de nuestro Señor. Una vez el Señor terminó su enseñanza a los discípulos, no olvidemos que salimos del aposento alto, estuvimos viendo desde Juan capítulo 13 a Juan capítulo 16. Estuvimos viendo el aposento, todas las enseñanzas de este aposento alto. El Señor Jesús enseñándole, estaban solo los discípulos, ya Judas había salido. Y hemos sido deleitados con todas estas enseñanzas hermosas, lo cual le invito siempre a repasar cada una de estas enseñanzas que tuvimos en Juan 16. Estuvieron los discípulos tristes por la partida del Señor, pero en medio de esa tristeza el Señor les habló de esa paz que solo Jesucristo puede dar, esa paz que está fundamentada en la victoria de Cristo. Eso fue lo último que vimos en Juan capítulo 16, versículo 33. Y hoy tenemos delante de nosotros la oración registrada en nuestra escritura más extensa del Señor durante su ministerio terrenal. Tenemos en la escritura otras oraciones de Cristo, palabras de Cristo orando, pero esta es la oración más extensa en la palabra la palabra del Señor, de nuestro Señor. La oración de nuestro sumo sacerdote. Y hoy nuestro sumo sacerdote nos invita a escuchar esta oración divina. Hoy, como he dicho, somos permitidos de experimentar el lugar santísimo. Y lo veré en tres encabezados para hacerlo un poquito más simple el bosquejo. Veremos primero el contexto de la oración. Veremos el contenido de la oración y el propósito de la oración. Hoy solo estaré de alguna manera dando un sentido general a la oración para luego ir con más detalles. Con más detalles en esta oración voy a estar leyendo para efectos de la porción bíblica del versículo 1 al versículo 5, y la semana que viene estaremos yendo más en detalle a estos versículos. Hoy estaremos más enfocados de manera general en lo que implica, en todo lo que es el contexto, el contenido y el propósito de esta oración. Dice el Señor Jesús, dice la palabra del Señor en Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti.
por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He titulado entre la predicación de hoy y la predicación de la próxima semana, la gloria eterna del Hijo. La gloria eterna del Hijo. Cuando observamos esta oración y estudiamos a profundidad esta oración, lo cual cuando digo a profundidad, mis hermanos, quiero aclarar que no hay absolutamente nadie que llegue a toda la profundidad y todas las implicaciones que tiene esta oración. Es lo que nos permite nuestras limitaciones en un estudio profundo, porque aquí tenemos una oración que es una oración que cualquiera puede entender de manera general, es una oración llana, es una oración clara que tiene un entendimiento simple. Un niño lee esta oración y la puede entender en una manera simple, pero es una oración tan profunda como un océano. Es una oración tan profunda como un océano. Tiene tantas implicaciones, tiene tantas enseñanzas, que podríamos estar aquí un año completo estudiando cada palabra de esta oración y aún estaríamos solo sacando lo que está en la superficie. Esto es una oración de introducción al sacrificio que estaba a punto de ofrecer nuestro sumo sacerdote. No olvidemos que el sumo sacerdote en este día de expiación, que este día de expiación solo era una sombra de lo que vendría a ser nuestro sumo sacerdote. Estamos aquí, está el Cordero, Él es el Cordero y Él también es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba con el Cordero para rociar la sangre del Cordero, pero aquí Él es el Cordero. Era su propia sangre la que sería rociada en el lugar santísimo para efectos del simbolismo y la ilustración que nos da el Señor. Pero algo importante que no debemos dar por sentado, mis hermanos, es que la oración era un distintivo de la vida del Señor Jesucristo. Era un distintivo en la vida de nuestro Señor. Usted puede ver en cada evangelio, en cada sección, tiempos donde Jesucristo oraba. Y algo que siempre viene a mi mente cuando pienso en esto es el hecho de que Jesucristo oraba y estaba mucho tiempo orando y Él no era pecador. Él no tenía pecado. Lo cual eso nos hace una invitación a cada uno de nosotros a orar aún más. Si Él sin pecado oraba, era un distintivo de su vida, nosotros debemos sin duda orar. Y me encanta la manera en que nuestro Señor ora. Él es nuestro ejemplo, el ejemplo supremo de la oración. Él ya a este punto ha enseñado cómo orar a los discípulos. Y en este momento está haciendo una oración que es un ejemplo y terminará siendo un ejemplo cuando completemos la oración. Terminará siendo un ejemplo para todos nosotros de cómo orar. Pero algo hermoso que tenemos en esta oración es que la mayoría de las oraciones del Señor Jesús, o los tiempos que nos dice el texto que Él se retiraba a orar, el contenido de la oración, tenemos muy poco del contenido de las oraciones del Señor, pero aquí tenemos el contenido de la oración. Aquí el Espíritu Santo se complació en mostrarnos detalladamente la oración que Jesús expresó a su Padre. Se nos permite escuchar la conversación, la oración que el Hijo trajo a su Padre antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz. Me gustaría que fuera conmigo a Éxodo 28.
y pensemos un poquito más profundamente en este tema del sumo sacerdote, porque aquí en esta porción nos está mostrando una transición importante. Éxodo 28, es una transición importante. Esa transición trata de que Jesús, siendo el siervo sufriente, el Mesías, ahora Jesús, hay una transición a su ministerio como sacerdote, como sumo sacerdote. Y quisiera que veamos algunos elementos importantes. Dije Éxodo 28, ahí me fui yo, el 38, 28, perfecto. En Éxodo 28, y después puede con detenimiento ir aquí, pero aquí hay unos detalles importantes en cuanto al sumo sacerdote, porque este es el rol que Jesús acaba de empezar a cumplir y que está cumpliendo ahora. Jesús está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y aquí estamos viendo al Cordero, al siervo sufriente que Isaías 53 nos relata, que sería cargado con nuestros pecados, que sería ese cordero azotado, sería crucificado. Entonces ese cordero que derramaría la sangre ahora se está como traslapando el rol. Ahora vemos aquí que está siendo sumo sacerdote, que es lo que vendrá a ser lo que está haciendo en este momento. Lo cual es interesante mirar esta figura de sumo sacerdote. Dice en el 28, Éxodo 28:1, entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Aarón, con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y dice, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Y le da instrucciones ahí para que pueda poner junto todo lo que tendría que ver con las vestiduras sagradas. Buscan los artistas, Dios provee los artistas, provee los materiales. Y hay unos elementos importantes. Estas vestiduras en el 4 dice, son las vestiduras que harán un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara, un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. En el 6 dice, harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. En el versículo 15 nos dice, harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido lo harás. Será cuadrado y doble de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Montarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de un rubí, un topacio, una esmeralda. La segunda continúa, verá, con todos los colores. Mire, el 21 dice, las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para las 12 tribus. Para las 12 tribus. Entonces continúa adelante, luego de eso explica sobre lo que llevaría, ¿verdad?, en su frente y todos estos asuntos que vemos en cuanto a estas sagradas vestiduras. Como decía, en el pectoral llevaba las 12 piedras preciosas, los nombres de las 12 tribus, llevaba el efod y en los hombros tenía 2 piedras de ónice, que esto simbolizaba en una manera el buen pastor, el peso de la responsabilidad del pueblo, los colores, cada uno de ellos tiene un significado importante. Tenía la placa de oro en la mitra que llevaba la inscripción que decía santidad a Jehová, mostrando que en este caso nuestro sumo sacerdote es totalmente santo, puro y apartado para Dios. Y asimismo se está presentando en una manera espiritual nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo en esta oración. Así está vestido Cristo espiritualmente, mostrándose al lugar santísimo. Está con las 12 tribus en el pecho,
con los escogidos, con el pueblo escogido, representando a sus escogidos, sin pecado. A él sí le quedaba perfectamente, mientras los sacerdotes humanos eran pecadores y llevaban esto delante del rostro santidad Jehová. Este sí era la santidad en persona, listo para el sacrificio. Asimismo, nuestro Señor oraba aquí por sí mismo y por sus discípulos mientras se disponía a presentar su sacrificio en la cruz del Calvario. Vaya conmigo ahora a Hebreos 9. Ese pastor me tiene corriendo por toda la Biblia, eso es bueno. Y en Hebreos 9 damos cuenta de esta realidad. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Vemos el versículo 8, vaya el versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia el que practique ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero mire el 11, qué hermoso. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Dice el versículo 15: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mis hermanos, aquí vemos esta transición de rol de nuestro Señor. Ahora viene presentado como sumo sacerdote, y en Juan capítulo 17 podemos ver a este sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Ofreció la vida en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Y no tan solo ofreció su vida en la cruz, sino que resucitó y ascendió al cielo, y en este momento está intercediendo por todos nosotros como sumo sacerdote. Por eso en Romanos 8:34 el apóstol Pablo nos recuerda quién es el que condena. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en Hebreos vuelve y comenta sobre el hecho de que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Nos encontramos, mis hermanos, como parte de este contexto en la oración en el lugar santísimo. El Señor, como he dicho, había concluido sus enseñanzas y ya veía como un hecho la crucifixión, y en este momento se dispone a orar por sí mismo como cordero que iría a la cruz
pero también ora por los discípulos y ora aún por la iglesia, ¿verdad? Por los discípulos presentes y por la iglesia. Nos comienza diciendo el texto 1 que Él levantó los ojos, alzando los ojos al cielo. El Señor oraba levantando los ojos al cielo. Para nosotros esto es algo un poco raro, porque nosotros cuando vamos a orar inclinamos nuestro rostro y vemos nuestros ojos hacia abajo. Pero en el contexto donde está el Señor Jesús, y usted ve, por ejemplo, los salmistas cómo se expresaban. Por ejemplo, en el Salmo 123:1 dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. En el Salmo 121 nos recuerda: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Damos cuenta que en este contexto la oración se hacía con los ojos mirando al cielo. Es lo que Jesús está haciendo, está con los ojos al cielo orando al Padre. Y no podemos tampoco tener en menos que en la oración menciona 6 veces a su Padre. Él le había enseñado a los discípulos a orar y referirse en la oración al Padre. Ahora Jesús está orando al Padre y es un ejemplo para nosotros de cómo orar a nuestro Señor. Ningún creyente, es importante recalcar que ningún creyente se había dirigido a Dios en el Antiguo Testamento de esa manera. Ninguno se había dirigido a Dios como Padre. De hecho, cuando vemos en el Antiguo Testamento hablando como Padre, se referían como Padre al Padre de la nación, pero ninguno llamaba a Dios su propio Padre. Y vemos aquí en Cristo la revelación perfecta, que Cristo ora a su Padre como Padre y nos invita a nosotros a orar a nuestro Padre. Ahora bien, hay una diferencia bien grande, muy marcada. Cuando nosotros oramos como Padre, a nuestro Padre, como hijos, nosotros somos hijos adoptivos. Pero cuando Jesús ora a su Padre, Jesús ora a su Padre porque es su propio Padre, de la misma esencia y sustancia, es la misma naturaleza. Nadie puede orar a Jesús como Padre en los mismos términos, absolutamente nadie, porque Jesús es Dios. Es la misma naturaleza, así que no confundamos eso. Nosotros oramos a nuestro Padre porque somos hijos adoptivos por la obra de Cristo. Y no hay ningún problema con que oremos Padre, porque así nos enseñó Jesús. Pero tenemos que tener entendimiento de que nosotros cuando le llamamos Padre no somos de su misma naturaleza. Él es santo, Él es separado, no hay nada ni nadie como Él. Sin embargo, Jesús, como cuando oraba como Padre, y piensa usted por qué era que lo querían matar, precisamente porque se hacía llamar hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, porque cuando Él lo llamaba Padre siendo de la misma naturaleza, de la misma esencia. Porque Cristo no fue engendrado por hombres, sino por el Espíritu Santo. Señor comienza su oración diciendo: Padre, la hora ha llegado. Esto nos recuerda cómo en múltiples ocasiones nos hemos encontrado a esta frase, la hora, pero no la encontrábamos anteriormente Jesús diciendo: la hora no ha llegado, todavía no es la hora. Pero en este momento hay una consumación completa de su ministerio terrenal, que de hecho el versículo más adelante se refiere a eso. Usted va al versículo 4, dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús está a horas de la crucifixión, pero acuérdese, Jesús ha vencido y habló de eso. Todavía no ha pasado la cruz, pero ya Jesús lo ve como un hecho. Y ya aquí le está diciendo al Padre: ya yo he cumplido mi obra en la tierra
Y decimos, pero si falta la cruz, claro, Jesús puede hablar en futuro, en presente, el futuro en el presente, porque es Dios, Él tiene control de todo. Por eso cuando dice ha llegado la hora, no iba a pasar un día antes, un día después, iba a pasar cuando Dios había determinado. Este era el momento de la consumación completa del ministerio terrenal de Cristo, que incluía su muerte en la cruz, la resurrección, la ascensión y la glorificación. Era el momento que había sido anunciado en el Antiguo Testamento por medio de profecías, por medio de símbolos, de tipos. Y esta es la hora donde el Hijo del Hombre vencería definitivamente al príncipe de este mundo, tal como se había anunciado en Génesis 3:15, aquel que es aquella simiente prometida. Era la hora de que el Hijo de Dios sería presentado como ofrenda por el pecado, soportaría la santa ira de Dios por cada uno de los que estarían como sumo sacerdote en su pectoral, por su pueblo, por sus escogidos. Como parte de este contexto que tenemos en la oración, como he dicho en el versículo 4, parte del contexto de esta oración es que ya Jesús está orando con el trabajo culminado, a pesar de que nos quedan unos capítulos para ver el trabajo culminado, pero ya está la obra culminada y está yendo al Padre diciendo, aquí está la obra que me has mandado hacer. Y eso es parte de la oración en la primera parte, de los primeros versículos de la oración, para que el Señor lo glorifique. Y vamos a ver más adelante qué significa eso de que lo glorifique. Está a un paso de la cruz, la hora ha llegado, lo cual nos lleva al contenido de la oración. Algunos puntos importantes en esta oración, la cual debemos observar. Vamos a ir mirando ahora la oración en una manera general en su contenido. El Señor sabía que estaba a pocas horas de la crucifixión y su preocupación en este momento es glorificar al Padre Celestial con todo lo que iba a hacer. Y aquí vemos los primeros versículos, como he dicho, en su contenido es su oración para cumplir todo el plan de redención que se había establecido. Aquí habla con claridad en estos primeros 5 versículos y dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Vamos a abundar más sobre esto en la próxima predicación. Y habla también sobre Él es aquel que tiene autoridad sobre todo ser humano. Él es la vida eterna. Ha cumplido. El cumplimiento de todo lo que había sido prometido es la evidencia de que es aquel enviado que tiene toda autoridad. Pero no tan solo ora por Él en su ministerio terrenal, sino que ora también por los discípulos. Eso lo vemos desde el versículo 6 hasta el 19. Ahí notamos que la oración es directamente por los discípulos, por los apóstoles que están enfrente de Él. Y a pesar de que los apóstoles en ese momento son representantes de la iglesia, tenemos que ser cuidadosos porque sí podemos aplicar verdades que están ahí entre esa porción del 6 al 19, pero no podemos alejarnos de la idea correcta de que esa oración primeramente está siendo por los discípulos presentes, por los discípulos presentes. Que eso tiene implicaciones a la iglesia, claro, ellos son los apóstoles, el fundamento de la iglesia. Y luego en tercer lugar vemos que ora también por aquellos que habrían de creer en Él por medio de la palabra de los discípulos. Mira el versículo 20. El versículo 20 dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Así que mi hermano, usted está incluido en la oración sacerdotal, aunque no lo supiera.
está incluido en la oración sacerdotal. Jesús ha orado por nosotros, por lo que hemos creído en las palabras de los apóstoles. O sea, y cuando decía que del versículo 6 al 19 tenemos que ser cuidadosos, no estoy diciendo que lo que está ahí no aplica a los creyentes, pero tenemos que ver el contexto porque es directamente a los discípulos como apóstoles que son representantes de los creyentes. Y este versículo 20 nos une a esta oración de manera general. ¿Cuáles son esas peticiones que Cristo hace como parte del contenido de la oración? Cristo ora que sean guardados del mal. Cristo ora también, eso lo vemos en el 11, en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre. También más adelante en el texto dice, para que sean uno, para que sean uno. O sea que también parte de las peticiones que vemos ahí es que seamos perfectos en unidad. Todo esto lo vamos a ir tocando en detalle. También que tengan el gozo de Cristo cumplido en ellos. Eso lo vemos en el versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Que seamos santificados por la palabra, como dice el versículo 17, ¿verdad? El versículo 17, santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Que por medio del testimonio de sus discípulos el mundo crea, como vemos el 21, para que todos sean para que crean en mí. Perdón, para que el mundo crea, que el versículo 21 al final dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que estén en el cielo, que estemos en el cielo juntamente con Cristo y podemos contemplar su gloria divina. Un Jesús ora porque nosotros estemos todos juntos contemplando su gloria. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y tenemos, hermanos, la bendición de tener esta oración enfrente de nuestros ojos y saber que hoy Jesús está intercediendo por nosotros. Fíjense que en medio del contenido de esta oración no hay nada materialmente hablando. Jesús nos enseña cómo orar. Todos los elementos de esta oración son todos espirituales. Cuando nosotros comparamos la oración de Jesús con nuestra oración, tendemos a ver una diferencia muy grande. Nosotros estamos tan concentrados en nosotros mismos y en tantas cosas materiales de este mundo que cuando miramos la oración de Jesús por nosotros y la oración de nosotros por nosotros mismos, nos dice eso, que tenemos que arreglar muchas cosas en nuestra manera de orar, muchas cosas en nuestra manera de vivir. También nos damos cuenta en parte del contenido de la oración es que el tono de la oración no es un tono de abatido, sino es alguien que va a enfrentar la muerte en la cruz y su tono es de victoria, porque Él ha vencido al mundo. Su tono es de certeza, una oración con certeza, con seguridad, con la seguridad de que todo lo que pide a su Padre será contestado. Y la realidad para nosotros es que ha sido contestado y lo que falta será contestado. Que nos lleva finalmente al propósito de la oración. Y quiero resumir el propósito de la oración solo en esta frase de la oración que está al principio: glorifica a tu Hijo, glorifica a tu Hijo. Cuando pensamos en esta frase, glorifica a tu Hijo, podría alguien pensar de una manera equivocada y pensar que lo que está pidiendo Jesús es una gloria a lo mejor arrogante o orgullosa. Y estaría totalmente equivocado pensar eso, porque claramente en el mismo texto nos dice: glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. La gloria que está pidiendo Jesús es una gloria para glorificar a su Padre. Pero también podría traer algunos debates en nuestra mente, pero
si Él tiene gloria, ¿por qué quiere más gloria? ¿Por qué está pidiendo más gloria si Él tiene gloria? Y hay varios elementos que debemos entender para explicar esto, mis amados. El mismo texto nos invita a entender que vemos los versículos finales, dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y antes de eso, el versículo 22 dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y seguimos viendo esta palabra gloria y decimos: pero si Jesús tiene gloria, ¿por qué está pidiendo gloria? Bueno, y en la primera parte del texto tenemos que ser cuidadosos en entender que la gloria que se está refiriendo en la primera parte del texto, en el versículo 1, es la misma gloria de la que estamos hablando al final del texto. Y cuando estoy diciendo esto, no quiero que se confunda: gloria es gloria, punto. Pero en este contexto del versículo 1, Jesús está hablando de aquello que es su gloria terrenal. Su gloria terrenal. Su gloria terrenal consistía en cumplir los propósitos de la redención. Por eso cuando nosotros pensamos en Filipenses capítulo 2, que nos dice: y se le dará un nombre sobre todo nombre, será glorificado, toda rodilla se doblará. Y pensamos: pero ¿en qué sentido? Pero si Él tiene gloria, Él es el Hijo de Dios, Él no necesita más gloria. Bueno, claro, cuando pensamos en eso tenemos que pensar en esa unión hipostática que nos dice que el divino, la deidad, añadió humanidad a su deidad. Y cuando añadió humanidad a su deidad, hubo una autolimitación de que la gloria exterior del Hijo de Dios fuera expuesta. Por eso es que los humanos lo podían ver. Piense por un momento. Cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria, ¿qué le dice Moisés? Entre resumidas palabras le dice: no hay hombre que vea mi gloria y viva. Punto. Entonces, estamos en la humanidad de Cristo. Cristo autolimitó su gloria. Esa gloria exterior que lo rodeaba desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad, con el Padre, es una gloria que nosotros no podemos contemplar. Entonces, cuando hablamos de gloria y cuando los discípulos vemos a Juan diciendo que el Verbo se hizo carne y esta carne habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito, tenemos que entender que están viendo es gloria del Cordero, gloria del Verbo encarnado, la gloria que sus ojos podían soportar, esa gloria que está relacionada con la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra de redención que se cumpliría en la cruz del Calvario, continuaría con la resurrección, la ascensión, y culminaría con la intercesión, con el rol de intercesor a la diestra de Dios. Esa es la gloria que estamos hablando. Cuando Jesús dice glorifica a tu Hijo, está entrelazado todo eso que es su misión terrenal. Y en base a esta misión terrenal es la gloria que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo al Padre para terminar esa obra. Ahora bien, hay una gloria exterior, que esa gloria que se refiere al final de la porción de la oración, donde esa gloria que Él tenía con el Padre antes que el mundo fuese, esa gloria, como dice en el versículo 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera.
ahí estamos hablando de una gloria celestial, que nosotros en estos cuerpos no podemos sufrir, no podremos ver en estos cuerpos limitados por el pecado. Y eso en una manera resume el propósito, mis amados, resume el propósito de esta oración. Glorificar al Padre mostrando la obra de Dios, ese plan de redención a este mundo, mostrando esa obra de redención es Cristo, sería lo que más glorifica al Padre. El propósito de esta oración es que veamos la gloria del Cordero inmolado, veamos la gloria del siervo sufriente, veamos la gloria del sumo sacerdote, veamos la gloria del Rey que viene, veamos un destello de esa gloria. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:18, porque para nosotros la cruz no es gloria. Para el hombre la cruz no es gloria. Pero Pablo lo dice en 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Más adelante en el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Para los hombres, mientras esa cruz parecía un instrumento de vergüenza, para Cristo era la verdadera gloria. Y esa es la glorificación que está pidiendo Cristo. La cruz. El completar la obra de redención completa. El sumo sacerdote con las 12 tribus que representan al pueblo de Dios en su pecho. Ese es el propósito de la oración, mis hermanos. El propósito de la oración es un propósito humilde cuando lo entendemos de la manera correcta. Cuando decimos que Jesucristo oró por sí mismo, en nuestras mentes confundir y pensar que Jesús está orando en una manera egoísta. Pero es todo lo contrario, mis hermanos. No se olviden de que nuestro sumo sacerdote llevaba en su pecho nuestros nombres. Llevaba en sus hombros la gloria de su Padre, que era el fin de toda esa obra. La gloria del Padre que había prometido un hijo, una simiente que vendría y nos salvaría. Por eso el apóstol Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque aunque todas las obras, podemos ir a través de los evangelios y ver que todas las obras de su ministerio le dieron gloria, ninguna de ellas puede igualarse a la cruz. No hay un lugar, mis amados hermanos, donde se vea más radiante la gloria de Dios mirando sus atributos que la cruz de Cristo. Es en la cruz de Cristo donde se ve más brillante el amor. Es en la cruz de Cristo donde se ve más brillante la santidad de Dios. Es en la cruz de Cristo donde se ve más brillante la justicia de nuestro Señor. Es en la cruz de Cristo donde se ve la misericordia y la gracia. Es en la cruz de Cristo donde se ve la bondad. Podríamos continuar, mis amados. Es en esa obra de redención que más brilla la gloria de nuestro Señor. Y ese siervo humilde, ese siervo sufriente, está orando con nuestros nombres en el pecho, porque miró la cruz, pero eso no hizo que se enfocara en la cruz, sino en el gozo que vendría después de la cruz, con todos nosotros siendo salvados, rescatados, llamados
como un pueblo redimido por Él. Esta gloria seguirá recordándose por la eternidad, puesto que en medio del trono hay un cordero como inmolado. Implica que tiene las marcas del sacrificio, que se recordará para siempre su crucifixión. Esa es la gloria que está pidiendo Jesucristo. Esa gloria que para nosotros representa amor, para nosotros representa misericordia perfecta, gracia perfecta, para nosotros representa todo, mis amados. Pero esa gloria que a la vez redundaría para la gloria de su Padre, lo cual nos lleva a pensar cuáles son los objetivos de nuestras oraciones. Nosotros mismos, cuando nuestro Señor nos enseña a través de esta oración, que nuestra oración siempre debe ser buscando la gloria de nuestro Padre, pensando aún en el bien de los que están a nuestro alrededor. Debemos buscar la gloria de Dios en todo. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esa gloria que se ve en esa obra de redención en la cruz del Calvario, mis amados, es la gloria que nosotros debemos anhelar. En su encarnación Él poseía la plenitud de la gloria. Esos atributos visibles que podemos nosotros ver con nuestros ojos humanos. Pero hay una gloria la cual nos espera. Hay una gloria en la cual lo veremos, la cual ha sido escondida de nosotros ahora en este tiempo. Pero ha sido la petición de nuestro Señor que estemos ahí con Él en su trono de gloria. Amigo que me escuchas, que estás aquí hoy, en una manera Jesús todavía para muchos sigue siendo visto solo como un siervo sufriente. Y como siervo sufriente aparenta que no hay gloria. En la cruz, para los humanos, no aparenta que hay gloria. Si todos nosotros no tuviéramos información, ninguna información que tenga que ver con la Biblia, ni con Jesús, ni con nada, y fuéramos todos ahora mismo a la cruz del Calvario y supiéramos que un hombre justo está muriendo, ninguno de nosotros podría pensar que algo bueno está pasando ahí o que algo glorioso está pasando ahí. Pero amigo que me escuchas, yo te digo, en esa cruz pasó lo más glorioso: el justo pagando por los injustos. En esa cruz fue pagado el precio de nuestros pecados. Y hoy hay una oportunidad de arrepentimiento. Hoy hay una oportunidad como la que tuvo el ladrón al lado de la cruz, que Jesús le dijo: de cierto hoy me verás en el paraíso. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él. Pídele a Él que te dé un corazón arrepentido para ver tus pecados y venir a Él. Ven con un corazón contrito y humillado y Él no te rechazará. Él escuchará tu oración. Ven hoy a Él. Mis amados hermanos, para concluir, Spurgeon dijo: derramó su alma en vida antes de derramarla hasta la muerte. Derramó su alma en vida antes de derramarla hasta la muerte. Mis amados, la vida de Cristo es un regalo para nosotros. No olvidemos que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Su vida fue para nosotros. Lo mostró ahí, en esa oración. Yo les puedo decir algo. A mí me encanta que los hermanos oren y
y a veces pido a los hermanos, ora por tal, y a veces tomo por sorpresa a algunos. Pero hermano, no hay nada más hermoso que ver lo que hay en el corazón de un hermano cuando ora. Cuando nosotros oramos, realmente está lo más profundo que está en nuestro corazón, y especialmente cuando oramos en secreto al Señor. Hoy Jesucristo nos ha dado la oportunidad de ver lo que había en su corazón en la oración. Y solo hay un resumen. En la oración, en el corazón de Cristo, en esta oración, estaba la gloria de su Padre y nosotros. Y nosotros. Qué hermoso, hermanos. Estamos en el corazón de nuestro Señor. Pero eso no fue solo ahí, hermanos. Hoy, aquel que derramó su vida por nosotros está hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en este mismo momento, intercediendo por tu bienestar, por tu bien, que es conformarte a su imagen. Por eso me recordaba en estos días de Esteban, cuando estaba en su peor momento, y mientras recibía las pedradas que todos nosotros estaríamos escandalizados, Esteban miró a los cielos y se le concedió mirar a aquel que estaba sentado. El cordero inmolado se puso de pie, su rostro resplandeció mirando a su Señor, a su sumo sacerdote, a su intercesor. Nuestro primer mártir murió en el mayor de los gozos, fue apedreado por Cristo, pero sus ojos no pudieron dejar de contemplar aquel cordero inmolado, aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, aquel que está intercediendo por nosotros hoy, Señor, nuestro Señor. Y hoy, mis hermanos, los invito a que miremos a los cielos en medio de cualquier situación, en medio de lo que tengamos en nuestras vidas, hermanos, y contemplemos a nuestro intercesor, contemplemos a nuestro Señor. Por los méritos de Él somos escuchados, y Él nos ha dicho que le pidamos, que Él nos dará lo que necesitamos. Él nos ha dicho que vengamos a Él, y Él hará por nosotros, mis hermanos. Él ha abierto nuestro corazón, su corazón hoy a nosotros, para que nosotros estemos fortalecidos hoy y sepamos que contamos con nuestro sumo sacerdote en los cielos, que está hoy intercediendo por nosotros. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Oremos. Señor amado, gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que necesita nuestra alma. Gracias por este privilegio de ver tu corazón en la oración, Señor. Cuánto amor, Señor. Perdónanos, Señor, por dudar de ti, por desconfiar. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no contemplarte, Padre Santo. Cuando viene cualquier tribulación, se nos olvida que tenemos a quien tenemos en los cielos, sino a ti, Señor. Perdónanos. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de fe, Padre Santo, perdónanos. Llena nuestro corazón de fortaleza, que podemos contemplarte cada día. Señor, que no olvidemos que estás sentado a la diestra de nuestro Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Cristo. Gracias por tu gran amor. Permítenos amarte, Señor, confiando en ti. Gracias por este privilegio de gozarnos en tener esta oración delante de nosotros hoy, Padre. Fortalece al débil hoy, fortalécenos, Señor, hoy. Fortalécenos, sabiendo que ciertamente tú estás ahí por nosotros, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.